Vamos a saludar ya mismo a la doctora, que hace unos días atrás la tuvimos aquí en el piso y siempre es un placer poder dialogar con ella. Hablamos de la doctora Marina Romano, que está allí en su estudio en Córdoba Capital. ¿Cómo estás, doctora Marina? ¿Cómo andamos? Hola Martín, muy buenos días y a todos en mi piso, Canal 20. Bueno, un gusto poder charlar nuevamente con usted. Hemos vuelto al Zoom, ¿no? Fue un gusto poder dialogar con usted aquí en el piso, así que cuando esté por Villa María, simplemente nos llama, nos avisa y le hacemos un lugarcito. Bueno, te voy a tomar la palabra, estoy yendo bastante seguido allá a la ciudad, así que creo que voy a estar a fin de mes, si Bueno, Dios quiere. muy bien. Entonces a fin de mes volvemos a charlar aquí en el piso. Bueno, Doc, hoy vamos a charlar de un hecho dramático, ¿no? Que conmovió a toda la provincia de Córdoba, creo que también hacia afuera, porque grandes medios nacionales hablaron del tema, la hemos visto también a usted hablando en grandes medios nacionales, pero nos afecta particularmente a nosotros aquí en Villa María, porque estos tres obreros, trabajadores fallecidos en Oncativo generó una enorme conmoción. Digo, sos abogada de la familia de uno de los fallecidos. Contanos cómo avanza la causa, porque esa es la gran incógnita, saber cómo está avanzando la causa y si se podrán determinar responsabilidades o simplemente quedará en un hecho accidental, en un siniestro propio del trabajo. Sí, bueno, concretamente yo estoy representando, lo decís bien, a una de las familias, que es la familia Bicheta, a sus cuatro hijas. Una de sus hijas es menor, está representado por la madre. Y bueno, estamos como querellantes particulares hoy en la causa, hemos sido formalmente admitidos, instando el proceso a los fines de determinar responsabilidades, que es la función principal que tiene el querellante particular, ayudar a la investigación y a determinar quiénes son los responsables. Y entiendo que el fiscal hoy tiene todos los elementos para poder efectuar una imputación con relación a este hecho. Yo concretamente he pedido imputaciones tanto a los directivos de la empresa como también a autoridades municipales, y hoy con los elementos ya que el fiscal está reuniendo, entiendo que una imputación en este sentido sería inminente. Uh-huh. Bueno, allí hay un cambio total, ¿no? Respecto a la mirada que podemos tener sobre este hecho, Doc, ¿no? Porque inicialmente pensamos, bueno, fue un accidente laboral fatal, que lamentablemente se cobró la vida de estas tres personas, pero a medida que avanzan las investigaciones ya no vemos la situación como un accidente laboral que podría ser como inevitable, sino que evidentemente podría haber sido un hecho evitable y esta situación cambia totalmente la percepción sobre la causa, ¿no? Sí, totalmente. Dentro de todo trabajo tiene la eventualidad, el riesgo, la posibilidad por supuesto, poder padecer un siniestro. Pero en este caso, estamos enmarcados dentro de los accidentes. Esto fue un hecho que yo desde el principio lo sostuve, y en la posición que adopté como representante de la querella, es un hecho absolutamente previsible y evitable. Uh-huh. Con las medidas de seguridad adecuadas, una tarea de este tipo no se traduce en una tragedia como esta, y mucho menos una misión de un tipo suicida. A ver, Martín, Sí. estamos hablando de que esta gente trabajaba por órdenes de la empresa, y que además hay que decir que era contratado por un municipio que debió asegurarse que esta contratación se efectúe tomando todos los recaudos del caso, haciendo tareas tan peligrosas como es a profundidad, sin ningún tipo de seguridad ni de equipamiento en ninguna de las tareas. Yo estoy convencida que la investigación va a probar de que esto no se trató de un hecho aislado, sino de que el riesgo al que venían siendo sometidos era permanente, porque no tenían el equipamiento en ninguna de las obras. Por supuesto, la fatalidad se produjo en este fatídico día, pero yo creo que va a corroborar la investigación de que venían trabajando sin equipamiento, como si se tratara de albañiles en una obra común y corriente, en una obra casera, muy Claro. particular. ¿Y cuáles son, doctora, esos elementos que le permiten a usted decir esto no fue un hecho
fortuito, lamentable, que no se pudo prever, para considerarlo que sí, evidentemente fue un hecho que se pudo haber evitado y que evidentemente tiene alguna responsabilidad por parte de los superiores de estos 3 obreros fallecidos. ¿Cuáles son esos elementos que ya comienza a identificar como importantes para dar un giro en la causa y que pueda haber tal vez algunas imputaciones? Bueno, lo primero que hice como creyente particular en su momento fue asesorarme con personal técnico en la materia, es decir, unirme de conocimientos, nutrirme por parte de ingenieros civiles y también especialistas rescatistas del lugar. Estas personas que son verdaderos especialistas en descender a las profundidades o en lugares que están confinados, que están reducidos de oxígeno. Bueno, eso me dio un panorama de que los obreros, como lo habían hecho, estaban sin el equipamiento necesario y que habían realmente sido sometidos a un gran riesgo. Estamos hablando concretamente, Martín, de elementos que tienen que ver con la preparación previa de dónde se va a trabajar, la medición con elementos que hay muy sofisticados para poder determinar los gases en el ambiente, es decir, si está liberada la zona. Estamos hablando de arneses a modo de poleo para poder ser retirado frente a un imprevisto, porque la posibilidad de un accidente en estos tipos de trabajos, obviamente que se puede dar, pero tiene que haber un protocolo que no existió para poder ser retirados. Estamos hablando de máscaras con aire para poder descender de forma comprimida, autónoma. Es decir, ellos estaban trabajando, me comentaban las hijas que lo hacía cotidianamente con algún barbijo, es decir, sin desprovisto de todo elemento, es decir, la patronal estaba economizando costa de sus obreros. Claro. Y esa economía, ese abaratamiento de costos llegó finalmente a este desenlace fatal. Es decir, yo primero me tuve que nutrir digamos, del bien hacer, ¿cierto? Para ver cómo es un descenso de esas características. Y bueno, obviamente que en la comparación de cómo lo habían efectuado estos obreros, además estamos hablando de un lugar muy confinado, en descenso a profundidad de muchos metros, y con gases, Martín, de características miselianas, de gases tóxicos, de altísima residualidad. Doctora, Así que ¿y la demanda es penal, civil? ¿Cómo la ha configurado o cómo la va a configurar a partir de esta investigación? bueno, eventualmente vamos a hacer un reclamo laboral porque existe una aseguradora de riesgo de trabajo que no hay que olvidar que está para fiscalizar y también controlar todos los trabajos, cómo se efectúan en materia de higiene y seguridad y cumplimiento de las normas. Yo le he hecho ese punto puntualmente, ese reclamo al fiscal en cuanto que se allane a la aseguradora con relación a la documentación que tiene acreditando la fiscalización y control de esas normas. Y eventualmente una demanda sería laboral y probablemente también integral por daño y perjuicio. Hay que tener en cuenta que las demandas laborales en materia de riesgo de trabajo son tarifadas, por lo que para poder salir de ese campo, ir hacia las demandas civiles, con fundamento en el derecho civil en el proceso laboral, porque sigue siendo la patronal, y poder reclamar todos los daños que no contempla la ley de riesgo de trabajo. Estamos hablando concretamente del daño moral, otras pérdidas materiales. Hay que probar algunos extremos, como en este caso el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad, la violación de determinadas normas que llevan a estas tragedias. Es una posición jurídica muy particular que requiere muchas probanzas ya en el campo de lo civil. Claro. Bueno, es una causa realmente muy, muy compleja, Doc, digo, y que va a llevar mucho tiempo seguramente de investigación hasta llegar a una resolución. Digo, hay que tener paciencia, ¿no? Más allá del dolor del momento, de la angustia, de la bronca, digo, esto no se va a resolver de un día para otro. Seguramente habrá muchos estudios y muchos peritajes y análisis sobre toda la prueba, ¿no? Sí, por supuesto, como querellante vamos a tratar de ayudar en la investigación y
poder nutrirnos de pruebas que eventualmente fundamenten una acción resarcitoria, una acción indemnizatoria más allá de lo penal, y por supuesto desde la perspectiva del campo penal, poder lograr imputación y eventualmente una elevación en juicio, un debate. Todo esto hay que decir, Martín, como bien lo decís, hay que tener mucha paciencia. Los abogados, más allá de lo que se pueda decir de nuestro carácter, tenemos mucha paciencia porque litigamos juicios durante muchos años. Y yo siempre digo, a mis clientes les digo que se nos va la vida en los juicios. Claro, es verdad. Una década no es nada para nosotros litigando. En este tipo de hechos tan complejos, esperemos que pueda resolverse de una forma más expedita y que la justicia le pueda dar a los causahabientes, a los deudos de un tema obrero, de gente que muere trabajando, una respuesta rápida, una respuesta que eventualmente llegue a la verdad real de lo sucedido. Bien. ¿Cómo está la familia de su defendido, doctora? Bueno, ellas son chicas muy jovencitas que a temprana edad tienen que afrontar la muerte de un padre que estaba muy presente en la vida de ellas. Así que es un dolor que siempre el dolor frente a la muerte de los familiares es inconmensurable, no se puede explicar. Es muy difícil ponerse en la posición de ellos por supuesto no están bien, pero confiadas en la palabra del fiscal que las atendió personalmente y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias a los fines de determinar quiénes son los responsables de este hecho. Bien. Vamos como querellante a ese objetivo también. Yo, al finalizar esta nota, estoy viajando a Río Segundo. También quiero interiorizarme de lo que ha pasado esta semana con la investigación. Doctora, más allá de las comunicaciones que tengo informales. Claro. Doctora, ¿ha podido hablar con el abogado de la empresa, los abogados del municipio? ¿Han podido establecer algún tipo de diálogo ya o no? Bueno, nosotros somos acusadores privados, somos querellantes adhesivos al fiscal y en este sentido toda conversación de este tipo la tenemos a través de la fiscalía. No, hablamos a través de los escritos. Estamos acusando concretamente y solicitando imputaciones. Claro. Así que en ese sentido no tenemos ninguna conversación con la parte letrada que desconozco. En este momento no asumen el carácter, no han sido imputados, por lo tanto no han comparecido con abogados al expediente porque no tienen la calidad procesal para hacerlo. Bien. Ya cuando el fiscal impute y solicite el indagatorio deberán comparecer y estar a derecho. Se le ha hecho un llamamiento a las autoridades de la empresa, a los directivos, para tomar conocimiento de lo que pasó y ser interrogados, pero no en la calidad de imputado, que es la que pretendemos concretamente en nuestro estudio jurídico. Y creemos que lo vamos a lograr. Bueno, yo estoy confiada. Primero, los abogados tenemos que tener primero confianza en nosotros mismos, en nuestro conocimiento y respaldar a los clientes en ese objetivo. Bueno, doctora, le agradecemos una vez más por charlar con nosotros, con Canal 20, siempre muy gentil, para poder explicar con suma precisión cada una de las causas, y en esta en particular que nos toca muy de cerca, ¿no? Con estos 3 obreros que han fallecido, y por supuesto estamos todos esperando respuestas, queremos saber qué ocurrió aquella tarde en Oncativo, ¿no? Y que si hay responsables, por supuesto paguen ante la justicia. Doctora, nos vemos prontito, esperemos que aquí en el estudio la próxima vez, ¿le parece? Así será. A fin de mes voy a estar, si Dios quiere, y tengo el tiempo de estar en Canal 20 de forma personal. Gracias a ustedes por la cobertura siempre. Bueno, muchas gracias por la confianza. Bueno, muchas gracias por ser siempre muy gentil con nosotros. Un gran abrazo. Hasta el 20. Hasta luego. Allí pasaba la doctora Marina Romano, del estudio Romano de Córdoba, uno de los estudios más importantes que tiene la provincia, que está teniendo los casos más complejos a nivel provincial. Bueno, uno de estos es el que ocurrió días atrás en Oncativo, lamentablemente con el fallecimiento de estas 3 personas. La justicia será la encargada de determinar efectivamente si hubo o no responsabilidades.